Perfecto. Arranquemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los Romanos. Hoy día vamos a seguir avanzando el capítulo 11, capítulo que está dentro de la tercera sección importante de esta carta en general. La primera sección se enfocó en la justicia de Dios, la segunda sección se enfocó en nuestra relación con el Señor, en algo más participativo, relacional, personal, que Pablo explica hasta el capítulo 8, y los capítulos 9, 10 y 11, que hemos estado estudiando ya semanas, creo que hasta meses atrás, tiene que ver con una incógnita que surge cuando uno empieza a leer los primeros 8 capítulos de Romanos, y es la siguiente. ¿Las promesas de Dios a la nación de Israel han fallado o no han fallado? ¿Dios ha sido fiel a sus promesas? Porque parece ser, por el rechazo de Israel en general a su pueblo, que las promesas de Dios ya no son válidas para Israel. Dios desechó a su pueblo. Entonces, Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 va a responder esta pregunta. Y la respuesta es un rotundo no. Dios no ha rechazado a su pueblo, diría en el capítulo 9. Lo que Dios ha hecho es escoger a la nación de Israel para hacer de bendición a todo el mundo. Con esto no significa que todos los israelitas sean salvos y que solamente los que son parte del pueblo de Dios son solamente los israelitas. No, el pueblo de Dios abarca judíos y gentiles. Pero las promesas sí fueron dadas a Israel, a ellos les pertenecen y ellos son el canal de bendición para todo el mundo. El verdadero Israel, el Israel de Dios, aquellos israelitas que se han creído, son ese remanente que se mantiene hasta ahora y que ha logrado que el pueblo de Dios permanezca y que al final se cumplan todas sus promesas. Eso es lo que Pablo responde en el capítulo 9. En el capítulo 10, Pablo más que todo muestra que los israelitas que han rechazado al Señor lo han hecho en base a su propia justicia. Han querido construir su propia justicia en base a guardar las obras de la ley. No han recibido la justicia de Dios que viene como regalo por medio de la fe, sino han tratado de construir su propia justicia y por lo tanto han fallado en alcanzarla. Y en el capítulo 11, Pablo vuelve a argumentar y vuelve a enfatizar, ¿Dios ha desechado a su pueblo? Para nada, Dios no lo ha desechado. La nación de Israel, incrédulos y creyentes, son considerados el pueblo de Dios en un sentido, que se han hecho las promesas a ellos, los pactos a ellos. Y Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo. Yo soy el testimonio de que Dios no ha desechado a los israelitas porque yo soy israelita. Pero aquellos que no han creído han sido endurecidos y esto era algo que ya estaba profetizado y anunciado en el Antiguo Testamento y que es un patrón visible constantemente en la Escritura. Elías pensaba en su tiempo que él era el único israelita que había quedado firme en el Señor y Dios le dice, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así que históricamente la nación de Israel en su conjunto no ha sido el pueblo de Dios, solamente lo han sido aquellos que han quedado, que han puesto su fe en el Señor, el remanente. Pero eso no quita que Israel como nación en otro sentido sea el pueblo de Dios, los escogidos, aquellos que tienen promesas y pactos firmes. Los que lo han rechazado han sido endurecidos, no son el verdadero Israel. Los que se han quedado, los que se han creído, ellos son el remanente, el verdadero Israel, diría el apóstol Pablo. Así que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Esto es lo que Pablo argumenta en la primera parte del capítulo 11. La segunda parte, que la vimos el día viernes, ya más que todo Pablo empieza a mostrar que si el rechazo de Israel hacia el Mesías ha causado la salvación del mundo, que el mundo conozca el Evangelio, que los gentiles se salven, ¿cuánto más de bendición va a ser para el mundo cuando Israel en su conjunto crea? Va a ser como vida entre los muertos, hablando de las bendiciones que van a venir en el mundo cuando Israel se arrepiente en su conjunto y también hablando de la resurrección de entre los muertos que sucederá cuando la nación de Israel por fin reconozca que Jesús es el Señor. Eso es lo que Pablo argumenta en la segunda parte que vimos el día viernes en el capítulo 11. Hoy día vamos a ver una figura que Pablo va a usar para ejemplificar otra verdad importante de Israel, de los gentiles, de la salvación del pueblo de Dios, y la vamos a desarrollar en el transcurso de estos minutos que nos quedan. Así que vayamos al texto bíblico, vamos a los versículos 11 en adelante que leímos el día viernes, solamente como repaso, para luego entrar al 16, que es el que le vamos a sacar el jugo. Dice el apóstol Pablo, pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso
ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si la primera parte, versículo 16, si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí Pablo va a soltar dos figuras. Una la va a seguir desarrollando en los siguientes versículos y la otra la va a dejar de lado. La primera es la de la masa. Dice, pero si una parte de la masa es santa, lo es toda la demás. Lo que Pablo está diciendo es una figura que en Israel era común que cuando tú llevaras sacrificios al Señor, pudieras separar de una ofrenda de pan, por ejemplo, algo para el Señor y eso quedaba santificado, pero también quedaba santificado lo demás. Era algo que ellos vivían en el día a día al adorar al Señor por medio del tabernáculo y luego por medio del templo. Pero ¿cuál es la idea detrás de que un pedazo de masa es santo y por lo tanto toda la masa es santa? En el sentido de que Israel, el remanente, los que han creído, ellos son santos. Pero al ellos permanecer firmes en el Señor, santifican a toda la nación de Israel. Por lo tanto, el remanente, ese grupo pequeño de israelitas que ha quedado y que ha creído, Pablo es uno de ellos, no es un fin en sí mismo, sino es como el adelanto de lo que Dios va a hacer con la nación en el futuro. Sí, ellos son el remanente, pero este remanente santo va a hacer que al final la nación en su conjunto sea santa también. Esa es la idea con la figura. Pero ahora Pablo suelta otra figura y dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí surge una pregunta. ¿A qué se refiere Pablo con la raíz y luego con las ramas? Va a dejar claro en los siguientes versículos qué son las ramas, pero la raíz realmente Pablo no lo explica a profundidad, es más, no nos llega a detallar exactamente a qué se refiere. Hay discusión con respecto a qué significa la raíz. La conclusión a la luz del contexto parece indicar que la raíz se refiere a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, y a las promesas que se les hicieron a ellos. O sea, las promesas a la nación de Israel por medio de los patriarcas es santa. O sea, las promesas son firmes y las promesas son el canal de bendición para los israelitas y luego para el mundo entero. Por lo tanto, Pablo, cuando utiliza la figura de raíz, está diciendo las promesas hechas a los patriarcas. Los patriarcas y las promesas a ellos son santas. Dios las hizo. Por lo tanto, todo aquel que está fundamentado en los pactos que Dios hizo a los patriarcas va a ser también alguien santo. ¿Quiénes son los primeros participantes del pacto Abraham, Isaac y Jacob? Fueron los israelitas. Y esa es la imagen de las ramas. La raíz son los patriarcas y las ramas son Israel. Así que vamos a ver qué sucede con las ramas y qué sucede con nosotros que no somos Israel. Si nosotros no somos las ramas que estaban puestas en los pactos, porque nosotros antes estábamos lejanos de los pactos, ¿qué sucede con nosotros? Pablo va a utilizar la figura del olivo, la raíz, las ramas, para mostrar ciertas verdades importantes, que las vamos a tratar de estudiar en los siguientes versículos. Vayamos al versículo 16 nuevamente y entremos al 17. Dice Pablo, si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Uy, acá hay un montón de cosas que tenemos que decir. Aquí Pablo está desarrollando la idea de la raíz, las ramas, pero también ahora parece un olivo silvestre. Y Pablo dice, bueno, la raíz es santa, las ramas también. Pero ojo, si algunas ramas han sido cortadas, ¿a qué se refiere con eso? Se refiere a los judíos que no han creído. Sí, todos los judíos que pusieron su fe en el Dios de las promesas, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se manifestó en carne, nuestro Señor Jesucristo, son las ramas que están injertadas al olivo, son aquellas que están siendo nutridas por la raíz.
Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob son los participantes del pacto. Esas ramas están ahí, firmes. Pablo es una de ellas. Pero han habido otras ramas que han sido cortadas. ¿Quiénes son esas ramas cortadas? Los israelitas que no creyeron, los israelitas que rechazaron al Mesías, los israelitas que se han desligado del pacto. Esas son las ramas que han sido cortadas. Pero ahora dice, ¿y tú, que eras un olivo silvestre, has sido injertado y has participado de la savia que te proporciona la raíz? No te jactes de eso. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Se está refiriendo a nosotros, los que no somos israelitas, los que somos gentiles. Nosotros no éramos participantes de los pactos a Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora por medio de la fe en Jesús hemos sido participantes, hemos sido hechos participantes de esa rica savia del olivo, de esa raíz. Ahora somos participantes de los pactos hechos a Abraham, e Isaac y Jacob. Por lo tanto, ahora tenemos la misma herencia que los israelitas. Ahora participamos de las mismas promesas. Ahora participamos del mismo Señor. Ahora los dos somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros, aunque inicialmente esos pactos no fueron hechos directamente a nosotros, por la fe hemos sido injertados y ahora somos parte del pueblo de Dios. Y esta es una verdad bíblica que no tenemos que olvidar. Hay ciertos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que confirman esta realidad. Por ejemplo, si vamos a los patriarcas y vemos el pacto hecho a Abraham, por ejemplo, y las promesas, vamos a darnos cuenta que Dios hizo un pacto con Abraham. Por medio de Abraham vendría Israel, pero ese pacto a Abraham, y hecho por lo tanto también Israel, ya desde sus inicios tenía la connotación de no ser solamente para ellos, sino para todo el mundo, para todas las naciones. ¿A qué me refiero? Quiero ponerles en pantalla el momento donde Dios le anuncia a Abraham esta promesa. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Miren lo que Dios le dice a Abraham. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta última parte es importante. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, Isaac, Jacob fueron el canal de las promesas de Dios para la bendición a todo el mundo. Por lo tanto, Israel tiene un rol importantísimo. Pero ahora nosotros, por medio de la fe, conforme a las promesas de Dios, hemos sido injertados al olivo y hemos sido hechos participantes de las bendiciones hechas a Abraham, Isaac y Jacob y a la nación de Israel por medio de la fe. Por eso ahora todos nosotros, judíos y gentiles, somos hijos de Abraham. Quiero marcar también un pasaje en Gálatas donde Pablo dice eso. Dice Pablo, sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí Pablo está explicando lo mismo que les conté minutos atrás. Nosotros somos el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Por lo tanto, ahora también somos sus hijos. Esto no quita, no borra nuestra identidad, por si acaso. No significa que ahora, como somos hijos de Abraham, hemos reemplazado a Israel. Eso no significa que ahora, como somos hijos de Abraham, nosotros ahora somos Israel. No, nosotros somos gentiles. Israel es Israel, pero ahora, por medio de las promesas y los pactos de Dios a los patriarcas, hemos sido unidos en formar juntos el pueblo de Dios, judíos y gentiles. Las identidades no se borran y uno no ha reemplazado al otro. Ahora los dos juntos somos parte del pueblo de Dios. Y eso es algo que Dios tenía prometido desde el inicio. Y eso es algo que Pablo está reforzando aquí. Otro texto más para que quede más claro todavía. Efesios capítulo 3, versículo 6. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora sabemos que, por medio del Evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahora nosotros, por medio de la predicación del Evangelio, cuando hemos creído
y hemos puesto a Jesús como nuestro Rey, hemos sido hechos coherederos, hemos sido hechos copartícipes, hemos sido hechos parte del cuerpo de Cristo. Las identidades no se borran, pero ahora todos somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice, bueno, han habido algunas ramas que han sido rotas, han sido desgajadas, hay otras ramas que han quedado, como la del apóstol Pablo y los judíos que creen hasta el día de hoy. Todos ellos son parte del pueblo de Dios. Pero ahora nosotros, los gentiles, que venimos de un olivo silvestre, hemos sido injertados por medio de la fe a ese olivo. Y ahora hemos recibido las bendiciones de estas promesas también nosotros. Hemos sido hechos coherederos, copartícipes de las promesas de Dios hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Somos el pueblo de Dios. No sé si lo estoy dejando claro, pero espero que sí. Por lo tanto, aquí viene una exhortación. La exhortación es de no jactarse. ¿Quiénes son los que no se tienen que jactar? Son los gentiles. La primera parte, en verdad, es una corrección a los judíos. Porque en el tiempo de Jesús, les cuento esto, los judíos veían a los gentiles que venían a las sinagogas y que eran los temerosos de Dios, así se les conocía a los gentiles creyentes, se les llamaba los temerosos de Dios. Los judíos los veían como ciudadanos de segunda categoría. Si ustedes son parte del pueblo de Dios, pero son una segunda categoría. Nosotros los gentiles, los fariseos, los saduceos, somos los ciudadanos de primera categoría. A nosotros se nos hicieron las promesas y ustedes, bueno, son los que han creído, está bien, van a heredar el reino, pero ustedes son ciudadanos de segunda categoría. Así era el pensamiento judío del tiempo de Jesús. Pablo, con lo que acabo de explicar, ha quitado eso de en medio. Si habían cristianos judíos que pensaban eso, Pablo se los borró de un momento a otro al decirles, no. Nosotros los gentiles, o bueno, ustedes los gentiles, han sido injertados. Y ahora, judíos y gentiles, no hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Los dos, unidos al olivo, alimentados por la raíz que son las promesas a los patriarcas, son enriquecidos mutuamente. Los dos ahora son hijos de Abraham, los dos son el pueblo de Dios. No se borran las identidades, pero los dos son bendecidos y ningún pueblo es superior al otro. Somos de la misma categoría, somos hijos de Dios, somos sus escogidos, somos su pueblo. Esa es la corrección al pensamiento judío. Pero ahora Pablo también corrige el pensamiento gentil, porque dice, tú que has sido injertado, no te jactes contra las ramas que han sido cortadas, no te jactes contra las ramas naturales, porque tú has sido injertado. Y tú no eres el que alimenta la planta, tú no eres el que alimenta la raíz, sino que la raíz es la que te alimenta a ti. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Hermanos gentiles, no piensen que Dios ha rechazado a los israelitas. Sí, los israelitas, los incrédulos, han sido cortados y ustedes tienen el propósito de causarles celos para que ellos vuelvan a ustedes. Pero no se planten inflando el pecho diciendo, ahora nosotros somos los gentiles, los que les pertenecen las promesas de Dios, Israel ya fue desechado. Nosotros hemos reemplazado a Israel. La iglesia ha reemplazado a Israel, la iglesia gentil. No se jacten, porque ustedes han sido injertados a las promesas de Dios. Ustedes no son superiores a los israelitas y les voy a contar, diría Pablo, que los israelitas van a volver a ser injertados en el futuro. Por lo tanto, ustedes no se crean superiores a los demás. Y esto abre una cuestión muy importante en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia vemos un desarrollo en desobediencia a este mandamiento del apóstol Pablo. La iglesia en el transcurso de la historia empezó a creer y a jactarse de que ellos habían reemplazado a Israel. En verdad, la iglesia, para muchos cristianos hasta el día de hoy, ha reemplazado a Israel. Israel ya no tiene un rol importante en la historia de la salvación ni en el plan de Dios. Los judíos, en lugar de causarles celos para que se arrepientan, más bien se les habla pestes contra ellos, que muchas veces son ciertas. Pero en lugar de causarles celos para que ellos se arrepientan y vengan, se les trata como si fueran basura. Porque tienen palabras duras para nuestro Señor. La mayoría de israelitas el día de hoy son igual que los israelitas del tiempo del apóstol Pablo. Es más, yo diría que los judíos el día de hoy no nos matan a nosotros como si nos mataban los israelitas en el tiempo del apóstol Pablo. Y aún así Pablo no dice, estos nos paran asesinando. ¿Saben qué? Dios ya desechó a estos israelitas cochinos. No dice eso. Dios dice, ellos van a ser injertados. Mi oración es por la salvación de mi pueblo. Yo quisiera ser maldecido, dice Pablo, con tal de que mi pueblo fuera salvado. O sea, Pablo, por más que los israelitas los están matando, Pablo sabe que ellos tienen un plan, un rol dentro del plan de Dios. Y es algo que nosotros hemos olvidado. Y el mismo pecado que Pablo está tratando de evitar aquí,
la iglesia lo ha cometido el día de hoy. Israel no es un país, no es una nación más importante que el resto, pero sí es la primera entre iguales. Y Dios tiene un plan para ellos. Y la iglesia no ha reemplazado a Israel. Hemos sido unidos a las mismas promesas. Por lo tanto, no nos jactemos, porque nosotros no somos superiores que ellos. Una cuestión que me pareció muy interesante cuando estaba estudiando la historia de la iglesia y sobre todo cómo la iglesia se fue dividiendo en el sentido de hemos reemplazado a Israel, somos el verdadero Israel, los israelitas ya fueron desgajados y nunca más van a ser reinjertados, es una imagen. Hay una imagen de dos estatuas que la iglesia fabricó, en la cual se muestra a la iglesia triunfante, victoriosa, y en la otra imagen una mujer que representa a Israel con los ojos vendados, derrotada, triste. Y se las voy a poner en pantalla. Esta es la imagen donde vemos a la mano izquierda a la mujer que representa a la iglesia, con el cetro del Señor, victoriosa, mirando como superior a Israel en la mano derecha, vendada con los ojos, con la cabeza agachada, con las escrituras que ni siquiera las abre, triste. Esta es la imagen que representa la desobediencia del mandamiento de Pablo en el transcurso de la historia de la iglesia. Y eso es algo que nosotros debemos evitar y retomar nuevamente lo que Pablo está diciendo aquí. Yo soy gentil, soy parte del pueblo de Dios. Los israelitas tienen promesas, son los primeros participantes del pacto. Mi oración va a ser por la salvación de ellos y voy a tratar de con mi fe causarles celos a ellos para que ellos vengan y crean en el Señor, en el Mesías, al cual ellos han rechazado. Y los israelitas que sí han creído en el Mesías son mis hermanos en la fe. No somos ni superiores ni inferiores, somos parte los dos juntos del pueblo de Dios. Ellos son Israel, nosotros somos las naciones. Y estas distinciones no se borran. Y es algo que tenemos que retomar. Es más, podría decir de que la iglesia muchas veces ha caído en el mismo error que cayeron los judíos en el pasado. Si repasáramos nuevamente Romanos capítulo 2, vemos que Pablo le habla a los judíos y le dice, tú te jactas de que tienes la ley, tú te jactas de esto, tú te enorgulleces de aquello. Hemos caído en lo mismo. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Nosotros ahora hemos reemplazado a Israel. Estos judíos que rechazaron al Jesús, bien merecidos se tienen que ellas han sido desgajados y nunca más van a ser restaurados. Esa es la misma actitud orgullosa que tuvieron los judíos y muchos cristianos le estamos teniendo el mismo día de hoy. Así que hay que tener cuidado y arrepentirnos de esta verdad. Así que espero que esto quede claro para nosotros y es la exhortación de Pablo. Parece ser que ya en el tiempo de Pablo habían cristianos gentiles que miraban a los judíos como, bueno, ustedes sí ya son cristianos, pero ahora ustedes son los ciudadanos de segunda categoría. Ustedes rechazaron a Cristo, ustedes crucificaron a nuestro Señor. Están hablando tonterías, diría el apóstol Pablo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, los desgajados han sido rechazados, pero si ellos se arrepienten, va a decir en los siguientes versículos, van a ser reinjertados. Así que cuidado con jactarse. Así que podemos ver la jactancia contra Israel como una exhortación, pero también podría agregar o ampliar la imagen y cuidado con jactarnos con los demás. Si conoces gente que no conoce al Señor, gente que rechaza al Señor, no te creas superior al resto. Eres un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. No eres superior a los demás. Has sido salvado por gracia. Y eso es algo que nos debe llevar a humildad y no a orgullo. Así que hay que tenerlo bien presente. Tratemos a aquellos que rechazan a Cristo y a aquellos que no creen en el Señor con amor, con paciencia, oremos por ellos. Si son nuestros enemigos, amemos a nuestros enemigos, como el Señor lo deja claro en su palabra. Así que dicho esto, vayamos a los versículos finales, que seguro ya estoy volando en tiempo, como siempre. Vayamos nuevamente al texto de Romanos para acabar esta parte. Versículo 18. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Versículo 19. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellos fueran cortadas por su incredulidad, y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, tome en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos pueden ser injertados, versículo 23, si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eres un olivo silvestre,
contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Esta exhortación final es fuerte, porque aquí por lo que Pablo parece decirnos, le está diciendo a nosotros los gentiles, no te jactes, porque así como muchos de los judíos rechazaron al Mesías y fueron cortados de las promesas, ustedes los gentiles, si rechazan al Mesías, no van a heredar la salvación, van a ser cortados de las promesas. No crean que ahora toda la salvación es para los gentiles. Los gentiles, si no ponen su confianza en Cristo, también son cortados, igual que los judíos que no han puesto su confianza en Cristo. El hecho de que Dios quiera alcanzar a los gentiles no significa que ahora todos los gentiles van a creer. Si ellos son incrédulos, también van a ser cortados. Es una forma de entender el texto. Otra forma de entender el texto, que me parece que es una de las más fuertes, es que Pablo está diciendo, muchachos, ustedes han sido injertados por la fe. Si ustedes, al igual que los judíos, llega el momento que rechazan al Mesías, ustedes también van a ser cortados. Si ustedes cometen apostasía, van a perder, van a ser cortados del olivo. Por lo tanto, no te jactes como si fueras superior, porque no lo eres. Tú eres salvo por la gracia de Dios, no por tu esfuerzo, no por tu bondad, no porque tú eres lo máximo. Es por la gracia de Dios. Si tú rechazaras al Señor, si tú le dieras la espalda, el Señor te rompería también del olivo por cometer apostasía e irte tras otros dioses. Por lo tanto, no te jactes como si fueras superior, porque tu salvación no depende de ti. Es un regalo de Dios que tú has recibido, no que tú te has ganado. Y es más, diría Pablo, si ustedes, en contra de la naturaleza, fueron injertados, ¿quién dice que los que realmente sí son parte de las promesas, cuando se arrepientan, van a ser injertados con mayor facilidad? Dice el apóstol Pablo. Con esto matando el orgullo de cualquiera que dice nosotros somos superiores a los judíos o a los israelitas o a cualquier otro y que Dios ha desechado a Israel. Así que Pablo rompe el orgullo y la soberbia, primero del judío al gentil. Los gentiles no son ciudadanos de segunda categoría, somos participantes, coherederos, coparticipantes, miembros del mismo cuerpo de Cristo por medio de la fe en Jesús. Somos ahora participantes de las promesas a los patriarcas, pero también rompe el orgullo de los gentiles contra los israelitas. Y al final, en la siguiente clase, el día de mañana, vamos a ver que Pablo va a decir que va a llegar el día donde todo Israel va a ser salvo. Hay una promesa escatológica de los últimos tiempos donde la nación de Israel en su conjunto ya no va a haber un remanente, sino toda la nación va a ser salva. Y cuando llegue eso, es donde empieza el reino. Así que eso lo vamos a ver a partir del día de mañana. Dicho esto, espero que este tiempo haya sido de edificación y bendición para ustedes, que me haya dejado entender. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Déjenme apagar la grabación de la cámara nada más para luego responder sus preguntas e inquietudes. Así que denme un chance nada más para acomodarme nuevamente. Déjenme ver si estoy en el centro de la pantalla. Perfecto. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Ahora pasamos a un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, me la dejan en la sección de comentarios para intentar responder sus preguntas en el tiempo que nos quede en este live. Una de las formas en la cual me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Otra forma es compartiendo el live, y otra forma adicional que TikTok ha abierto es apoyarme a través de los corazoncitos Quiéreme, que cuando ustedes los mandan ayuda a que el canal tenga más alcance. Así que si me pueden apoyar de esa manera también se los agradecería, aunque esta última no es obligatoria por si acaso, ¿ok? Porque sé que es con monedas y yo lo menos que quiero es pedir dinero. Así que gracias por haberme prestado atención y vamos a subir para leer sus comentarios. Déjenme ver. ¿Dónde nos quedamos? A ver. Hay bastantes comentarios por aquí. Me quedé en el saludo a Nícida. Así que ya saludé a Nícida. Quiero saludar a Magdalena. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida. Buenos días. Mónica dice sorbito, sorbito. Un abrazo, Merry querida, hasta Aguascalientes, México, para ti y para Paulita. Un besote a las dos. Yesni, buenas tardes hasta España. Bienvenida. Gullo dice, invita a Carlos Sierra. No sé quién es Carlos Sierra, Gullo. Andris Perdomo dice, saludos, Dios le bendiga. Un abrazo, Andris. Bienvenido, bienvenida. Déjenme ver. Gullo dice, ¿por qué Dios escogería a un pueblo? Gracias, Gullo. Dios escogió un pueblo para bendecir al resto. Una cuestión muy importante.
que muchas personas no llegan a entender es que la elección de Israel sirve para bendecir a los demás. No es para excluirla de los demás y hacerla superior, sino como canal de bendición a las demás naciones. Es más, en el libro de Deuteronomio, Dios baja y rompe el orgullo de los israelitas al decirles, por si acaso, yo no los escogí porque ustedes hayan sido una nación grande y poderosa. Yo los escogí por las promesas hechas a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y porque ustedes eran la nación más insignificante de todas. Así que, ¿por qué Dios escogería un pueblo para ser el canal de bendición para todas las naciones y para traer al Mesías al mundo? Jesús fue judío. Por lo tanto, Dios se hizo hombre por medio de la nación de Israel, no por medio del Perú, Venezuela, Estados Unidos, etcétera, etcétera, sino por medio de Israel. Gracias, Gullo. Quiero saludar a Miguel Antonio. ¿Cómo estás, Nasti? Buenos días. Hasta el segundo piso de la casa. Gullo dice, tú haces las preguntas y las respuestas. No sé a qué te refieres con eso, Gullo. Gullo dice, entonces, ¿cómo explicas el genocidio de la Segunda Guerra Mundial? No sé cómo explicarlo. No sé, bueno, es que no sé cuál es el motivo o la intención de tu pregunta. O sea, si tu pregunta es, entonces, ¿cómo explicas que Hitler mató a los judíos? Bueno, la maldad en el mundo existe y la nación de Israel históricamente ha sido perseguida y destruida, y históricamente la nación de Israel también ha perseguido y destruido a las demás naciones. Por lo tanto, es parte de la naturaleza del hombre el día de hoy, inclinada al mal y que comete esas atrocidades. Eso, si tu pregunta gira en torno a eso, esa es la respuesta. Si tu pregunta gira en torno a que los judíos cometieron genocidio o están cometiendo genocidio, es algo que se confirma con la historia. La nación de Israel siempre ha sido dura de corazón y malvada, no todo lo contrario. Cuando hablamos de este tema, una de las cosas que me doy cuenta es que la gente se confunde. La gente piensa que con lo que Pablo está diciendo tenemos que alabar a Israel o que pensemos que Israel es una nación superior al resto. No, han sido elegidos por gracia para traer al Mesías y la bendición al mundo. No son superiores, más bien siempre ha habido un remanente pequeño de los que ha creído y los demás siempre le han dado la espalda a Dios por más de las revelaciones que ellos tuvieron. O sea, se les abrió el mar, tuvieron la ley, tuvieron un montón de cosas y aún así ellos tuvieron el corazón duro y terminaron adorando el becerro de oro. Esa es la historia de Israel. Por lo tanto, nadie está diciendo aquí, y sobre todo Pablo, que es lo que estamos tratando de estudiar, de que tenemos que alabar a Israel, pero no nos tenemos que creer superiores. Y eso es lo que pasa muchas veces. Gracias, Gullo. Ismael dice, Pastor, ¿puede explicar Zacarías 2 del 8 al 13? Uy, voy a intentarlo, Zacarías, Ismael. ¿Por qué? Porque Zacarías es uno de los profetas que menos entiendo. No he tomado el tiempo para estudiarlo profundamente, pero siempre que lo leo en mi devocional, entiendo muy poco de Zacarías, la verdad. Así que vamos a ir a Zacarías. Si no me equivoco, Ismael dijo el capítulo 2, déjenme ver por aquí, y los versículos 8 al 13, si no me equivoco. ¿Ok? Sí, versículos 8 al 13. Vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes lo lean conmigo. Y vamos a ver si, por si acaso en contexto, hay algo más. Uy, bueno, vamos a leerlo desde el 8. Nos arriesgamos a perder contexto. Dice, así ha dicho el glorioso Señor de los ejércitos, que me ha enviado a decir a las naciones que los despojaron a ustedes de todo, hablando Israel, el que los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. Yo levantaré mi mano contra ellos y serán para sus siervos botín de guerra. Así sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vendré a ti y en medio de ti viviré. Palabra del Señor. Cuando llegue ese día, muchas naciones se unirán a mí, y ellas me serán por pueblo, y en medio de ti habitaré. Así sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Y el Señor volverá a hacer de Judá su heredad en la tierra santa, y una vez más escogerá Jerusalén. Que la humanidad entera guarde silencio delante del Señor, porque Él se ha levantado ya de su santa mansión. Bueno, son bastantes versículos, Ismael, y podríamos hacer una enseñanza de esto, pero por lo que leemos rápidamente vemos que se está confirmando lo que Pablo dice. Lo que el profeta Zacarías anuncia de parte del Señor es eso. La nación de Israel tiene un rol importante dentro del plan histórico de salvación de Dios y de su reinado cuando Él venga y more dentro de nosotros o entre nosotros. ¿Desde dónde va a morar el Señor? Desde Jerusalén, desde la capital de Israel. Y una de las cosas que agrega aquí no es la exclusividad de Israel, sino como una nación, Israel,
que va a ser copartícipe con otras del pueblo de Dios. Porque Dios deja claro en Zacarías también que las naciones van a venir y van a ser su pueblo, confirmando lo que Pablo está diciendo y lo que hemos leído también en Isaías 19 y en otros pasajes más. Dios desde el Antiguo Testamento anunció, Israel tiene un rol importante, yo reinaré desde Jerusalén, pero las naciones van a venir y se van a postrar delante de mí y van a ser mi pueblo. No es Israel y las demás fuera, es todas, pero yo reinando desde Israel, desde Jerusalén. Es algo que se confirma en el libro de Romanos que estamos leyendo. Gracias, Ismael. Si hay algo más específico que quieras saber, me avisas, por favor. Volvamos a las preguntas. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas y comentarios más. Déjenme ver por aquí. Vamos a buscar el de Ismael y continuamos. ¿Ok? Quiero saludar a Piero. ¿Cómo estás, Piero? Un abrazo hasta Lima. Buenos días, hermano. Gracias por estar con nosotros. Quiero saludar a Erika hasta Lima. Buenos días, Erika. Bienvenida. A Valeria hasta Ecuador. Quiero saludarle. Un abrazote, ¿vale? Déjenme ver. John 789 dice, no está siendo muy literal, hermano. Bueno, esta carta es una carta literal. No es una carta simbólica, no es un poema. Nosotros tenemos que aprender a tomar la Biblia literariamente. No literalmente, sino literariamente. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que acercarme al texto bíblico y ver en el contexto cuál es el tipo de literatura que se me está presentando delante de mí. Se me está presentando una literatura poética, una literatura alegórica, una lectura simbólica, literal, etcétera, etcétera. Y lo que vemos en contexto, porque esa es una clave muy importante para entender bien la escritura. Contexto, contexto, contexto. En el contexto, Pablo lo que está usando como la figura de la raíz, del olivo, de las ramas, es algo que en este momento le estoy explicando con símbolos, pero en los capítulos anteriores, 9, 10 y en la primera parte del 11, ha explicado lo mismo, pero de manera literal. No hay algo nuevo necesariamente que estamos aprendiendo en esta figura. Lo que estamos aprendiendo nuevo, podríamos decirlo, es el hecho de no jactarnos contra Israel. El ataque principal para usar esta figura ha sido el de contra la jactancia. Pero lo demás ya Pablo lo dijo en los capítulos 9, 10 y en la primera parte del 11. No hay nada más nuevo que hemos estudiado ahí, aparte de tener cuidado y no jactarnos. Gracias, John. Laura dice, sí está muy claro. Gracias, Laurita. Maritza, ¿cómo estás? Bienvenidas. Nísida dice, somos pueblo de Dios. Amén. Amén, Nísida. Andris dice, sí es verdad. Maribel dice, queriendo que todos se salven. Ah, excelente, Maribel. Muy bien dicho. Déjeme ver. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Melis aconseja, ¿cómo estás? Buenos días, hermana, bienvenida. Rocío Lobato, buenas tardes en tu caso hasta España. Gracias por estar con nosotros por aquí. Roberto dice, gracias por compartir un tema importante para el cristiano. Un abrazo, Roberto. Bienvenido. Déjeme ver. David Negrete, ¿cómo estás? Bienvenido. Silvia González, ¿cómo estás? Dice, por fin lo encontré. Un abrazo, Silvia. Si gustas, Silvia, solamente si gustas, puedes unirte a la comunidad de WhatsApp y por ahí siempre mandamos los links de los live. O también puedes mandarle un corazoncito quiéreme y el corazoncito quiéreme hace que te lleguen las notificaciones de los live. Así que si tienes esa posibilidad, mandas el corazoncito, pero si no la tienes, únete a la comunidad de WhatsApp. Solo lo único que te digo es que tienes que aguantarnos, porque es una comunidad de amigos, entonces comentamos un montón. Pero por ahí mandamos los links siempre a las 9 de la mañana. Así que gracias, Silvia, un abrazo. Happy por mi Cristo, ¿cómo estás, hermana? Bienvenida. Dice, bendiciones, Pastor Horacio, para usted y su familia. Un abrazo, Amy. Silvia González dice, por favor, mándeme el enlace para encontrar sus videos, porque no siempre me puedo conectar aquí. Silvia, me tienes que escribir tú. Ya me salió una palabra rara. Me tienes que escribir tú en mi cuenta principal de TikTok, entras al perfil y pones enviar mensaje. Porque para mí me hace muy difícil encontrar a Silvia González. Entonces, si tú me puedes escribir, me ayudarías un montón. Yo ni bien veo tu mensaje, te mando el link a la comunidad de WhatsApp. ¿Ok? Déjenme ver. Quiero saludar a Cari. ¿Cómo estás, Cari? Hasta Chile. Un abrazo. Bienvenida. Wenceslau Arenas, buenos días. Dice, o sea que no hay que darle la espalda a ese diosesillo para que no te rompa. Uy, y se mandó con una palabrota por ahí, Wenceslau. Bueno, por ese mensaje ya no te contesto nada. Avi Ledesma dice, amén, un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Amén, Avi, bienvenida. Ludmi dice, que Dios te bendiga. Un abrazo, Ludmi. Maripili dice, hermosa prédica, pastor, la gloria para todos. Amén, aunque sería la gloria para Dios en verdad, Maripili. Evelyn Torres dice, gracias, hermano, bendiciones. De nada, Evelyn. De nada, Laura. De nada, Lícida.
Rocío Lobato dice, Horacio, ¿en mi trabajo tengo que estar hablando del Señor todo el tiempo o Dios me pone a las personas? Gracias, Rocío. En verdad, la forma correcta de hablar de Dios todo el día es siendo luz y sal, teniendo el carácter de Cristo. ¿Cómo te comportas tú en tu trabajo? Con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con fe, con mansedumbre, templanza. Ese es el principal testimonio que tú das en tu centro laboral, teniendo el fruto del Espíritu. Por lo tanto, medita en Gálatas 5, los versículos que hablan del fruto del Espíritu, y pídele al Señor poder ejemplificarlo mejor a Él en tu día a día. Así que primero es ser luz y sal. Ahora, cuando el Señor te abra la oportunidad, cuando las personas quieran escucharte, cuando las personas te pregunten, o cuando se dé esa oportunidad que Dios te está abriendo a ti para que tú puedas compartir y encontrar receptiva a las personas, puedes predicar el Evangelio. Pero si tú a las personas les quieres hablar del Señor mañana, tarde y noche, cuando ellas no quieren, muchas veces causas lo contrario, que no quieran ni conversar de ti, ni ver tu testimonio ya. O sea, por más que seas luz y sal, a ellos no les va a impactar, porque ya están hartos de que tú les quieras meter a Cristo hasta por las orejas. Así que hay que ser sabio en eso. Sé buen testimonio, ora por la salvación de los que te rodean, y cuando Dios te abra esas oportunidades, habla de Cristo con gracia, con paciencia, hasta que la persona veas que tú quieres seguir escuchando. Cuando ya te das cuenta que no, mejor déjalo ahí. Ese sería mi consejo, Rocío. De todas maneras, ora y fíltralo siempre en la palabra de Dios. Déjenme ver. FF dice, ¿de qué denominación es varón? Yo no pertenezco a ninguna denominación. La iglesia a la que pertenezco es no denominacional. FF. Luz, buenos días. Dice, Dios le bendiga, pastor, mil gracias por esa claridad para exponer la palabra. Un abrazo, Luz, qué bueno que el Señor me usa para hacerme entender, porque a veces siento que no me dejo entender. Roberto dice, ¿cómo se va a salvar todo Israel? ¿Por elección suprema de Dios o porque crean el Evangelio y lo sigan? La segunda parte, Roberto, porque van a creer el Evangelio y lo van a seguir. Van a depositar su confianza en el Señor. Dios va a tener que zamaquear, mover, hacer un sismo en Israel para que esto ocurra, pero va a suceder en el día final. No porque Dios lo ha decretado así, sino porque Dios ya lo ha visto así. Él va a cumplir sus promesas a la nación de Israel. Así que sería lo segundo, Roberto. Déjeme ver. Carlos Solano dice, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿en qué parte mora? ¿Espíritu, alma o cuerpo? Lo que sucede, Carlos, es que esto está dentro de una discusión más amplia en cuanto a si somos tripartitos o bipartitos. ¿Somos espíritu y alma? ¿Somos cuerpo y alma o cuerpo, alma y espíritu? Solo hay un texto bíblico que nos dice que somos cuerpo, alma y espíritu, y eso está en Tesalonicenses. Por lo tanto, esto lleva a muchos académicos a decir que solamente estamos compuestos de cuerpo y alma. Nada más. El alma sería nuestro ser interno, nuestro ser espiritual, y el cuerpo lo material. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y ahora, ¿en qué lugar mora? Eso es algo que la Biblia no nos muestra, ni nos explica. Yo creo que tendría que haber sido muy técnica y científica ya para podernos explicar algo así. La Biblia no nos muestra en qué parte específicamente está el Espíritu Santo, ¿no? En qué parte de adentro de nosotros. Aquellos que consideran que somos cuerpo, alma y espíritu, los que van a decir es que el Espíritu Santo lo que hace es resucita ese espíritu que estaba muerto y que ahora tenemos una vida espiritual que antes no teníamos. Y por lo tanto el espíritu es como que convive con nuestro espíritu dentro de nosotros. Eso es lo que me viene a la mente cuando leo tu pregunta, Carlos. Más de eso, si te soy sincero, no lo sé. Gracias por hacerla. Mitch MP dice, buen día, pastor, ¿me podría repetir eso de que los animales tienen alma, por favor? Es que realmente, Mitch, he soltado, ante la pregunta de Laura, algo que me acuerdo haber leído en meses anteriores, pero no tengo las citas bíblicas ni el sustento. Por lo tanto, lo que me parece haber visto es que cuando estuve estudiando acerca de la imagen de Dios, de que sabemos que la imagen de Dios no necesariamente es la conciencia, los pensamientos, nuestro ser interno, porque eso también se habla de los animales. Pero sí, las citas bíblicas no las tengo de memoria porque no es un tema que he estudiado todavía. Gracias, Mitch. Jenny Luz Dávila, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Avi dice, saludos desde Linares, Nuevo León, México, bendiciones. Un abrazo, Avi, hasta México, Dios te bendiga mucho. Jenny Luz dice, qué bien explica, bendiciones. Gracias, Jenny Luz, es el Señor, la verdad. Red dice, ¿qué significa Hechos 2.33? Vamos a Hechos 2.33 para ayudar a Red,
¿Ok? Déjenme ver un ratito. Hechos 2:33. Hechos 2:33. Hechos 2 es el capítulo de Pentecostés. Y vamos a ver el texto. Y dice, y como él fue exaltado, Pedro es el que está hablando aquí, por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Bueno, vamos a poner más versículos para ver el contexto completo, a ver si no me pierdo de algo. Denme un chance, por favor. Vamos a cerrar estas ventanitas de acá y vamos a poner Hechos 2 completo, ¿ok? Para leer unos versículos antes. Así nos ayudamos con el contexto, que es lo más importante. A ver, ¿les aparece? Sí, les aparece, perfecto. Vamos hasta Hechos 2:33 y vamos a ver, es que es toda una predicación de Pedro. Ok, acá Pedro está hablando de Jesús, está citando a David en el versículo 25, la profecía, está citando, déjenme ver, a David también con que no dejará su alma en el Hades. Versículo 28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29, aquí podemos entender algo más del contexto. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó. Y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado, o sea, ascendió a los cielos, por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y ha derramado esto, ellos estaban hablando en lenguas, que ahora están viendo y oyendo. Lo que este texto dice, Red, es que el Espíritu Santo, que ha sido derramado delante de los apóstoles, y por eso hablaban en lenguas, es porque el Señor Jesús fue exaltado a la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado, nuestro Señor Jesucristo, esto que ahora están viendo y oyendo. Lo que está diciendo Pedro es, esta manifestación del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y la predicación, es un regalo del Señor. O sea, Jesús, conforme a los profetas, conforme a las Escrituras, ha venido, se hizo hombre, ha muerto, ha resucitado, está exaltado a la diestra del Padre, y Él es el que ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Y Pedro va a seguir argumentando, utilizando otros textos bíblicos como el de Joel, etcétera, etcétera. En el capítulo 3, si no me equivoco, también Pedro en su predicación va a decir, el Señor está a la diestra del Padre reinando, pero Él va a volver. Y ustedes, judíos, tienen que arrepentirse para que vengan tiempos de refrigerio para nosotros. Y Él, como se nos ha prometido, sea enviado a nosotros y reine en medio de nosotros. Esa es la idea del contexto, querido Red. Así que gracias por hacer la pregunta. Espero que en algo te haya podido ayudar. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas más. Vamos a buscar la de Red y seguimos. ¿Ok? Tenemos por acá a Carla Ábalos. ¿Cómo estás, Carla? Dice, saludos. Si todos venimos de Adán y Eva, ¿cómo se separa el pueblo de Israel de los gentiles? Gracias, Carla. Esto sucede a partir del evento de la Torre de Babel. En el evento de la Torre de Babel se separan las naciones. Esto es Génesis 11. En Génesis 10, un capítulo antes, se enumeran las distintas naciones. Luego sucede o luego se cuenta por qué hay esta división de naciones, la Torre de Babel. Y luego vemos en el capítulo 12, pero sobre todo al final del capítulo 11 ya, que Dios escoge a Abraham y hace de Abraham una nación. O sea, es como que el Señor dice, las naciones me han rechazado. Han querido sublevarse contra mí, construyeron la Torre de Babel para en buena cuenta derrocarme a mí y hacer de ellos su propio Dios. Y yo los he dividido, los he confundido y han sido dispersos. Pero yo voy a escoger un hombre y voy a, lo que no pude hacer con la generación de Noé, hacer que ellos se reproduzcan, se multipliquen y me obedezcan, voy a hacerlo con un hombre y luego con una nación. Voy a separar una nación, un hombre para mí. Y eso es lo que hace Dios a partir de Génesis 12 en adelante. Y esto se confirma en Deuteronomio capítulo 32. En Deuteronomio capítulo 32, Moisés, mientras está hablando de lo que Dios ha hecho, deja claro de que Dios separó a Israel para él. Y a las demás naciones las dejó a los dioses que ellos quisieron adorar. Pero el rol de Israel no es te separo, a ti te salvo y los demás que se condenen, sino es yo te separo porque yo quiero alcanzar y transformar el mundo para que cree en mí y restaurarlo.
volverlo nuevamente al jardín del Edén. Recordemos que Dios le dio mandamientos a Adán y Eva. Multiplíquense, reproduzcanse, fructifiquen la tierra, subyúguenla. Ese es el rol de la imagen de Dios. Cuando uno estudia el tema de la imagen de Dios, es que la imagen de Dios es que nosotros ahora somos su imagen de Dios aquí, sus representantes. Y tenemos una labor como sus representantes. Multiplicarnos, reproducirnos, subyugar la tierra, conquistarla, por así decirlo, para Él. Para que toda la tierra en el futuro se convierta en algo como el jardín del Edén. En el jardín del Edén estaba unido el cielo y la tierra. Estaba en un monte. Cuando uno estudia Génesis y el contexto antiguo, esa era la forma en la que se entendía el jardín del Edén. Lo que Dios quería era edenizar todo el mundo. Adán y Eva empezaban de ahí, iban a subyugar el mundo entero y todo el mundo entero iba a ser edenizado. Y Dios iba a convivir con el hombre. Pero ya conocemos la historia. Por lo tanto, lo que Dios siempre intentó, luego de que Adán y Eva fallaran, luego de que Noé y su generación fallara, es volver a Adán y Eva, volver al propósito inicial de la imagen de Dios y que el ser humano la cumpla y el mundo entero sea edenizado nuevamente. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano no puede. El ser humano siempre se va tras sus pasiones y peca. Por lo tanto, así como el Adán postrero falló, nosotros sus descendientes fallamos. Pero el Adán, no, me estoy equivocando, no debía haber dicho Adán postrero, sino el Adán primero falló y nosotros sus descendientes hemos fallado. Pero el Adán postrero, Jesús, él por fin va a poder cumplir ese rol, la imagen de Dios y restaurar el mundo entero en su reino. Por lo tanto, algunos hermanos en la fe entienden que el reinado milenial de Jesús desde Jerusalén es para cumplir el rol, el mandamiento de la imagen de Dios, de edenizar el mundo nuevamente y restaurarlo completo para que el hombre y Dios convivan en armonía por la eternidad. Y cuando esa edenización del mundo entero se complete, va a bajar la nueva Jerusalén y va a entrar lo que se conoce como el estado eterno. Así que Dios separa a Abraham, para hacer de él una nación, Israel, y bendecir al mundo. Esa es la idea, aunque he soltado un montón de detalles más que me venían a la mente mientras respondía Carla. No sé si en algo te ha podido ayudar o capaz te he confundido más. Mil disculpas si lo he hecho. Gracias, Carla. Me emocioné, disculpen. Edalis dice, pastor, una pregunta. Suéltale, Edalis, con gusto la respondo. Patti dice, pastor, ¿qué deberá pasar antes del rapto? Como darnos cuenta de que el tiempo de gracia acabó. Realmente no hay ninguna señal, Patti, no hay ni una sola señal que nos diga qué es lo que tiene que pasar antes de que pase el rapto. Si entendemos el rapto como un rapto pretribulacional, antes del día del Señor, no hay ninguna señal que tenga que pasar. El Señor podría venir por nosotros hoy. Y esto se conoce como la doctrina de la inminencia. Así que no hay nada que podamos ver que tiene que pasar primero para que suceda. El Señor podría haber venido en el tiempo de Pablo o puede venir el día de hoy con nosotros. Esa es la respuesta, Pati. Gracias. David Villa, ¿cómo estás? Un gustazo. Gracias por estar por aquí hoy. Dice, pero Israel fue siempre un pueblo rebelde. ¿A poco lo van a premiar? Gracias, David. Es que no es premiarlo por tu rebeldía. Porque la nación de Israel no va a ser premiada en estado de rebeldía. Si tú me dices, Horacio, o sea que los que se rebelaron, rechazaron a Jesús, van a ser premiados, no, para nada. Pero Dios tiene promesas a ellos. Y Dios es fiel a sus promesas a pesar de la incredulidad. Ok, Dios promete algo a esta nación. La nación de Israel se desvía. Ok, Dios va a cumplir sus promesas y lo que va a hacer es que, aunque haya gente que se desvíe, va a mantener un remanente fiel. ¿Ok? Este remanente fiel va a llegar el momento donde toda la nación va a ser un remanente fiel. Y ahí el Señor va a poder cumplir sus promesas. Pero el remanente o el grupo infiel, ese no va a ser premiado, David. Para nada. Dios sería injusto si lo hace. Gracias, David. Déjenme ver. Vamos a ver. Carlos Irias, ¿cómo estás? Si no me equivoco, hasta Honduras. Dice, buenos días, hermano. Hermano, saber si es Dios que te habla, o debe ser cómo saber si Dios te habla. Yo creo que la forma más segura, Carlos, discúlpame si mi respuesta es corta, es por medio de las Escrituras. Yo creo que es la forma más segura en la cual tú puedes estar 100% seguro que Dios te está hablando, porque se está hablando por medio de su revelación escrita, que no es movible, no es sujeta a mis sentimientos, a mis experiencias. ¿Ok? Yo creo que por ahí siempre tienes que partir. Si hay algo que tú piensas que Dios te está hablando, que es contrario a la Escritura, tú tienes que obedecer a la Escritura y no a lo que crees que Dios está hablando. Si lo que crees que Dios está hablando por circunstancias, etcétera, etcétera,
va acorde a la escritura, puedes seguirlo. No hay ningún problema con eso. Gracias, Carlos. Edalis dice, si un hermano tiene una pareja inconverso y no es casado, puede tener cargos, debe ser un cargo en la iglesia, quizás. Eso es lo que voy a intentar interpretar de tu pregunta, Edalis, ¿ok? Si un hermano tiene una pareja inconverso, ahora, como dijo hermano, supongo que es inconversa, ¿ok? Y no es casado, no se han casado, pero tiene una pareja que es inconversa. ¿Puede tener cargos en la iglesia? Bueno, en verdad eso va a depender de cada liderazgo de la iglesia local a la que pertenecen estas personas, y ellos tendrían que argumentar con la iglesia local el por qué se le está dando un cargo a esta persona o no. Yo considero que en cargos de la iglesia, esta es mi perspectiva, hay iglesias que no lo hacen así y cada quien es libre y responsable delante de Dios de cómo lo hacen, por si acaso. Pero yo considero de que la iglesia tiene que estar de acuerdo en quiénes son los que los van a servir a ellos o quiénes van a servir a tus hijos. Por ejemplo, si yo pongo una maestra de escuela dominical, voy a avisarle a la iglesia. Ok, esta persona quiere servir en la escuela dominical. Yo no veo nada malo en su testimonio como para no permitirle servir en la escuela dominical. ¿Qué piensan ustedes? Y preguntarle a la iglesia. ¿Hay algo que ustedes objeten? Y yo escucharlos. Una vez alguien me preguntó, Horacio, ¿pero qué pasa si hay una parte de la iglesia que dice sí y otra parte de la iglesia que dice no? Y yo le decía en una enseñanza hace mucho tiempo atrás en Primera de Timoteo, de que en ese caso la iglesia lo que tiene que hacer es confiar en la decisión del pastor. Por algo es el primero entre iguales. Pero yo como pastor quiero escucharlos, porque puedo estar ciego a algunas cosas que otros hermanos en la congregación sí se dan cuenta. Entonces, si yo voy a poner a alguien en la iglesia a servir, o alguien en la iglesia quiere servir, porque yo no soy de poner a alguien, yo quiero que las personas vengan y quieran. Si la persona no quiere, yo no la voy a hacer servir, porque sería una persona que está haciendo las cosas por obligación y no realmente de corazón. Pero si la persona viene y quiere hacer algo, yo se lo voy a comunicar a la iglesia. Ahora, esto es mucho más difícil en iglesias muy grandes. Por eso yo no soy muy fan de que las iglesias sean muy grandes. Prefiero 2 iglesias chicas a una iglesia grande. Generalmente eso no pasa, pienso yo a veces, porque el orgullo de los pastores es que la iglesia sea muy grande. A mí me interesará muy poco eso. Así que la cuestión entonces, Edalis, con tu pregunta es, ¿cuáles son los argumentos del liderazgo de la iglesia, ya en todo caso, del por qué esta persona está sirviendo? O sea, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Han preguntado a la iglesia, la han tomado en cuenta o no? Yo creo que los líderes de las iglesias locales deben tomar en cuenta a la congregación, porque están sirviendo a la congregación, no son los jefes, sino son los siervos de la congregación. Y esto me ponía a pensar mucho cuando estudiábamos hace tiempo atrás Mateo 13, no, Mateo 13 no es, Mateo 18, perdón, donde Jesús habla de la disciplina en la iglesia. Y el tema de la disciplina es bien interesante porque nunca he visto una iglesia local que lo cumpla, como Jesús lo dice. El tema es, si mi hermano peca contra mí, anda, conversa con él. Si no se arrepiente, trae 2 testigos, ¿ok? 2 o más. Si no se arrepiente, habla con toda la congregación para que la congregación hable con él y luego la persona, si no se arrepiente, sea expulsada de la iglesia con el propósito de que se arrepiente y vuelva. Generalmente no pasa eso nunca. Lo que yo veo es que los líderes deciden a quién expulsar de la iglesia, no le cuentan nada a la iglesia, la persona deja de venir y solamente el liderazgo sabe. Y cuando alguien dice, oye, tal hermano, ¿cuál hermano? Hay un silencio absoluto, todo es en privado, todo es como que medio sospechoso y no se está siguiendo el orden correcto. Si yo veo que alguien pecó, se han hecho los pasos, yo tengo que hablar con la iglesia y decirles, hermanos, esto está pasando con tal persona, la persona no se quiere arrepentir y lo que queda o lo que va a quedar es expulsar a la iglesia, expulsarla de la iglesia. Pero ustedes tienen que estar de acuerdo, ustedes tienen que hablar con él para que se den cuenta y conozcan también su versión. Porque ¿qué pasa si yo soy el corrupto y estoy mintiendo para sacar a esta persona de la iglesia que se ha dado cuenta que yo estoy mintiendo, robando, engañando? La iglesia tiene que hablar con esa persona para escuchar su versión. Y cuando se den cuenta de que en efecto no se quiere arrepentir de su pecado, la iglesia dice, Horacio, es verdad, decidimos que la persona sea expulsada y oremos por su arrepentimiento. Entonces yo creo que el orden que Dios pone en la escritura es sabio en ese sentido, ¿no? Yo creo que la iglesia a veces se ha cerrado en que los líderes somos los jefes, nosotros sabemos mejor las cosas que el resto, por lo tanto ustedes no se metan. Si yo pongo a alguien como un siervo en algún cargo, ustedes ni hablen, ¿no? Yo lo decido porque sí, y punto, ¿no?
Yo creo que esa es una mala actitud. No estoy diciendo que eso esté pasando en tu iglesia, Dalis, pero yo creo que los líderes de la iglesia por lo menos deberían escuchar a la congregación y también comunicarle y darles razones del por qué hacen una cosa o hacen otra. Yo considero que eso es lo más saludable. Y así no surgirían estas preguntas, Dalis. Gracias por hacerla. Y bueno, termino con la pregunta de Dalis. Me extendí mucho, discúlpeme por eso. A veces me extiendo mucho en algunas preguntas y al final se convierte en una enseñanza. Gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Espero que haya sido de edificación este live para ustedes. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok y yo con gusto les mando el link de invitación. La comunidad de TikTok que tenemos, de WhatsApp, es familiar, es de amigos, no es de estudio bíblico, así que hay un montón de mensajes al día a veces. Así que si quieren formar parte de esa comunidad, que somos un poco chacoteros, como diríamos en Perú, hacemos bromas, stickers, compartimos algo de la Biblia también, respondemos algunas preguntas también por aquí y por allá, están cordialmente invitados, me escriben por privado y yo con gusto les mando el link de invitación. Dicho esto, nos estaríamos viendo el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, Dios mediante, para seguir estudiando Romanos capítulo 11, que lo que se viene es bien interesante también. Si hay alguien que me pueda apoyar dándole un corazoncito, quiéreme para cumplir la meta, se los agradecería un montón porque estamos 19 de 20, que es generalmente lo que pongo de meta. Si alguien se anima, si alguien lo puede hacer, se los agradecería un montón. Y si no, no hay problema con eso. Muchas gracias, Alice, por la ayuda y nos vemos el día de mañana, 9 a.m. Nos vemos. Chao, chao. Bye, bye.